Mi nombre es Roberto Arturo Restrepo Arcila. Nací un 11 de agosto, fecha muy importante porque fue el comienzo y el final de un sol entre los mayas. Lo llaman el quinto sol y el comienzo es de este nuevo sol en que ahora estamos viviendo, una fecha sagrada maya. Yo eso lo respeto mucho. En medio de un linaje muy interesante que vivía en ese momento en el eje cafetero. Yo nací allí, en Armenia, una tierra hermosa, sensual, tan sensual que uno necesita escaparse de ella para tener otras visiones del mundo, definitivamente, hermosa. Ese linaje familiar mío es muy interesante, yo lo respeto. Aprendí eso con los pueblos originarios indígenas, el linaje. Porque mi padre y mi madre, mi padre Roberto Restrepo y mi madre Leonora Arcila, estudiaron en su época, a comienzos de siglo, y eran profesionales, eran muy escasos en su tiempo. Bien, y ellos habitaban en Armenia, una ciudad muy pequeña en ese momento, pero mis abuelos hicieron mucho por complementar esa visión cultural que se dio en mi familia. Interesantísima. Por el lado de mi padre, mi abuelo Pedro Pablo Restrepo Londoño era descendiente directo del fundador de la Unión, de Marulanda, de este señor Marulanda Londoño, que fue fundador de la Unión. Y también fue un político destacado, un liberal radical, que fue exiliado del país un tiempo a Venezuela por los gobiernos conservadores de la época. Mi papá se formó, estudió en Venezuela, porque en esa época vivieron un exilio. Mi abuela, Delfina Escobar Botero, también de la Unión, era una mujer muy interesante, la recuerdo con mucho cariño, esa abuela. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo Arturo Arcila Uribe fue el ingeniero jefe que dirigió el ferrocarril del Pacífico, el que une Bogotá, la capital en ese momento, a través de todo el eje cafetero y el valle, con el Pacífico, con Buenaventura. Él fue el ingeniero jefe. Y además también tuvo que ver mucho con la carretera que también une Bogotá con el Pacífico. Fue director nacional de ferrocarriles. Era una persona que hizo mucho en su comunidad. Y mi abuela Magola Otero de Francisco, una santanderiana de San Gil, muy interesante y muy hermosa, que completó pues un linaje por mis lados antioqueño, santanderiano, quindiano, que ha tenido que ver mucho con mi vida. Bueno, mi abuelo Arturo, que fue con el que más contacto tuve, una persona muy culta, siempre nos regalaba libros, y esos libros me dieron una visión distinta del mundo en Armenia en esa época, y me abrieron todo un horizonte. Y la memoria también de mis ancestros. Yo recuerdo que conocí muy joven al famoso Tuso, a Jesús María Restrepo Londoño, tío abuelo mío, que fue una personalidad en la Unión y en Antioquia en su época, uno de los pensadores interesantes en esa zona del país. Es una historia que vale la pena conocer, no es el momento ahora, pero todo ese legado significó mucho para mí, muchísimo, lo vine a entender después. Bueno, yo hice mi primaria allá y mi padre y mi madre eran políticos. Mi padre fue alcalde de Armenia varias veces, tuvo un puesto importante en el departamento, y mi madre fue la primera representante a la Cámara por el Quindío, después que se hizo el departamento. Entonces, esa vida política que había en mi familia, culta, de lecturas, de discusiones muy interesantes, y con esa parte mágica del Tuso y de la otra parte de los abuelos, me llevó a estudiar primero Derecho, como siguiendo el legado familiar. Y me fui para el Externado de Colombia, una universidad que respeto mucho porque era la Universidad de los Sinestrosa, una gente de librepensadores, muy interesante. Pero allí no descubrí que el derecho no era lo mío, pero descubrí el teatro. Me encontré con Carlos José Reyes y Santiago García y me metí al grupo de teatro El Externado. Ahí estaba gente muy, muy interesante del grupo de teatro, como el gran poeta, nuestro gran poeta costeño, cuyo nombre tengo perdido en este momento, pero ya lo recordaremos. Bueno, gente muy buena.
y nos ganamos el Premio Nacional de Teatro con los cuentos de la Mama Grande. Y no podemos ir a Nancy, Francia, que estamos destinados porque la curia nos vetó por el tipo de obra, los cuentos de la Mama Grande, de García Márquez. Bueno, ahí comencé mi vida política, pero en otro nivel. Se abrió el camino a la visión social, a la otra Colombia que en Armenia no había podido conocer, a esa Colombia sufrida, dolorosa, pero interesante, a esa vida intelectual activa y profunda. Y me metí de lleno en el teatro y esa discusión política de Colombia en ese momento. Bien, pero eso me duró un par de años porque no me iban a sostener en Bogotá solamente haciendo teatro. Entonces, mi papá ya estaba en eso, enfermo, él murió de cáncer. Yo volví al Quindío, estuve al lado de mi padre un tiempo, me hice cargo en parte de la finca cafetera que teníamos, porque mis hermanos estaban todos estudiando carrera. Mi hermana mayor, Magda Leonor, estaba haciendo arquitectura en Bogotá, en la Javeriana. Piedad estaba haciendo, mi otra hermana es melliza, estaba haciendo publicidad. Jimmy, mi hermano, estaba viajando por el mundo. Él hizo carrera pero por fuera, estaba por allá en Noruega, en Dinamarca, bueno, en España. Y bueno, entonces yo estuve ahí un tiempo. Y luego, con apoyo de mi padre, y antes de la muerte de él, me fui a estudiar biología en los Andes. Otra universidad que marcó mucho, el otro extremo, universidad privada, pero de un nivel intelectual y un nivel académico importante, hay que reconocerlo. Todavía tengo gratísimos recuerdos de Henry von Prahl, que fue mi amigo, un biólogo que después murió en ese atentado del avión que iba de Cali a Bogotá, que volaron en el aire, ese avión de Avianca, de todo ese clan tan importante de biólogos que se dio en los Andes por esa época. Interesantísimo. Y ahí me reconecté con Carlos Castaño Uribe, un pariente mío que ahora es muy reconocido porque es el antropólogo que ha tenido que ver con Chiribiquete. Y él me reconectó, digo yo reconexión, con otro pariente que ha significado mucho en mi vida, que es Mauricio Puerta Restrepo. En ese momento era el arqueólogo en Tierra Adentro. Entonces yo viajé a Tierra Adentro y me metí de lleno en ese mundo de Tierra Adentro, feliz, feliz. Y vi otro mundo con él y comenzó mi conexión hasta hoy en día con Mauricio. Un poco después, por circunstancias de la vida y como biólogo, participé en una expedición muy interesante que era una expedición de 6 meses y duró 2 años, casi 2 años, en el Amazonas. Me sumergí en la selva amazónica en el momento en que ni el narcotráfico ni la guerrilla apenas están empezando a tocar el Amazonas. Entonces era prístino. Muy interesante. Y fue con un personaje, Carlos Rojas, un artista de la Nacional, que hoy en día es el decano de la Escuela de Artes de la Universidad en Manaus, en Brasil. Y con Carlos aceptamos un pedido de DAINCO en ese momento, Intendencias y Comisarías y el Ministerio de Defensa, para hacer un seguimiento en cierta manera al Instituto Lingüístico de Verano, que lógicamente ya había sido expulsado de Venezuela y dejaba mucho que desear acá. Entonces empezamos ese periplo a partir de Yurupari, del sitio en que termina el Alto Opés y comienza el Bajo Opés, que va hasta Mitú y sigue para allá. Entonces hicimos campamento en Yurupari, extraordinario, lugar de unión de cubeos, de sanas, barazanas, piratapuyos, bueno. Y ahí tuvimos el contacto con Nico, un chamán, un médico tradicional cubeo, extraordinario, que me enseñó, entre otras cosas, que lo que había aprendido en la universidad es como decía Borges, me ha enseñado cosas muy importantes, pero no a vivir, no había aprendido a vivir. Y todo lo que he aprendido no me ayudó para nada a sobrevivir en la selva. Entonces entendí ese mundo extraordinario indígena, cubeo, barazana, de sana, que miraba la naturaleza, el mundo y la selva diferente. Me uní a esa unión, empecé a sorprenderme, a aprender realmente la biología y la antropología que necesitaba aprender. Ahí lo aprendí. Y hice esos viajes extraordinarios por el Pirá Paraná hasta el Apaporis, que antes se habían hecho Scholz y Wade Davis, y bueno, estos personajes tan interesantes.
Hice otra vez ese viaje y me nutrí enormemente del Baupés. Significó mucho para mí. Y ahí comenzó ya nuevamente en tierra adentro mi trabajo permanentemente con sabedores indígenas, con pueblos originarios, que es mi ocupación hasta hoy. Después conocí a Marta Lucía Berrío, mi esposa, mi actual esposa, en Bogotá. Nos casamos, nos fuimos a vivir a tierra adentro casi inmediatamente. Para allá fue una experiencia también novísima. Y estuvimos un tiempo largo allá, hasta que por circunstancias políticas, por apoyo al mundo indígena, tuvimos que abandonar tierra adentro y nos fuimos un tiempo largo para el Perú. Conocer todos esos Andes majestuosos, maravillosos, lo hicimos por tierra. Salimos desde Cali hasta prácticamente el Titicaca y tuvimos unos contactos extraordinarios. Quiero hacer un paréntesis, un olvido que tuve, y es que con Mauricio, antes yo ya había hecho ese viaje al Perú. Con Mauricio y Ángela Caicedo, una amiga nuestra bayuna, una mujer bayuna que quisimos mucho, ya no está con nosotros. Con Ángela y Mauricio hicimos un viaje también por esa época en que yo lo volví a ver en tierra adentro, antes del Amazonas, hicimos un viaje al Perú extraordinario, de unos encuentros prácticamente mágicos que cambiaron también toda mi visión de los Andes y de los pueblos indígenas. Pues ahora con Marta Lucía vivimos eso a fondo a través de los contactos extraordinarios que hemos hecho con Mauricio, entre ellos Antón Ponce de León, otro de los maestros de mi vida, que vivía en ese momento en Samanahuasi, en el Valle Sagrado de los Incas. Bueno, fue un conocimiento José Rociano, Pepito Rociano, que fue conocido como José Ibrahim, unos personajes muy interesantes y sabedores indígenas que conocí con ellos, que empezaron a nutrirme en esa visión de la cosmovisión ancestral que para mí ha significado muchísimo. Y lo importante es que yo empecé a vivir, a vivenciar, porque de alguna cosa estoy seguro, el conocimiento que no se vivencia no significa ni mayor cosa para uno ni para los otros. Puede que se transmita, pero se transmite superficialmente. Si uno no vive su conocimiento, no transmite nada. Lo que transmite es la experiencia de su conocimiento, ese conecto en su vida. Y eso empecé a hacer yo, a vivir a través de esa cosmovisión. Cambió toda mi vida. Claro, yo tenía ese bagaje que no me había formado en religiones estrictas, en prisiones conceptuales y religiosas. Tenía esa vía libre, mucho más libre de visión por mis ancestros y por mi familia, que le agradezco muchísimo. Y entonces pude meterme en este mundo más tranquilamente. Bien. Luego con Marta Lucía pues hicimos ese viaje al Perú, regresamos, yo ya empecé a vivir una vida académica y de trabajos. Nacieron Melissa, mi hija mayor. Ay, qué mujeres, yo tengo dos hijas extraordinarias, extraordinarias. Melissa estudió cine, actualmente vive en Argentina, en Buenos Aires, dedicada como a ese trabajo de la nueva música. Es una mujer también libre, pensadora, amplia, artista, y lleva muchos años en Argentina. Y Juliana, que es psicóloga, estudió psicología también en los Andes, en mi universidad, y estudió en España, en Barcelona, neuropsicología y clínica, actualmente vive allá, un par de hijas preciosas. Entonces tuvimos estas hijas, nos fuimos a vivir al oriente antioqueño. Yo empecé a recopilar el conocimiento, a seguir trabajando. Luego estuve en la Universidad del Valle, invitado especialmente, fui profesor en la Universidad del Valle. Luego he sido profesor en varias universidades, la Bolivariana, he hecho cursos importantes en la Nacional, en la Antioquia y en muchas universidades extranjeras, entre ellas la Autónoma y la Universidad de Barcelona, y en varias universidades latinoamericanas. Bien, empecé como esa vida académica a recopilar ese conocimiento que había tenido. Ya con las hijas acá, ellas empezaron a hacer su vida también aquí, pero seguí viajando muchísimo, y cuando eso me conecté con otra persona a quien admiro mucho, que ha significado mucho en mi vida, y la respeto enormemente, muchísimo. Gustavo López Ospina, que es tal vez el colombiano que ha tenido los puestos más altos en la UNESCO. Y con ese conocimiento empecé a trabajar con él en la UNESCO, en un programa muy bello de interculturalidad que produjo una trilogía de libros muy interesantes, la trilogía del saber, Saberes de Vida, que hoy está en Amazon y en todas esas compañías, que le hizo Siglo del Hombre.
una editorial de unos parientes míos también por el lado de mi madre, de ese linaje, de los Arcila Uribe. Sí, bueno, Eduardo y su mujer Emilia, extraordinarios, que son los que actualmente dirigen y son los padres de los propietarios del Siglo del Hombre. Bien, hicimos esa publicación bellísima y yo seguí trabajando con la UNESCO y pude viajar muchísimo, es decir, conectar mi conocimiento de sabedores desde Alaska, como digo yo, hasta la Patagonia. Eso es interesantísimo. Los conocí los Hopi, los Navajo, pueblos náhuatl en Mesoamérica, los mayas en Yucatán, bueno, toda la parte andina, quechua y aymara, un poco lo mapuche. Hicimos encuentros muy importantes internacionales para sacar los libros y para unir el conocimiento, cuya idea principal era entender cuál era la unión de los pueblos ancestrales. Y entendimos a través de todo ese trabajo que la cosmovisión, desde Alaska a la Patagonia y desde el Atlántico al Pacífico, es la misma. La cosmovisión ancestral americana es una, que se traduce en un pensamiento propio cuando pueblos enteros llevan esa cosmovisión a un territorio específico. Entonces hablamos de las grandes áreas culturales, Norteamérica, Mesoamérica, el área intermedia en la que está Colombia, Andes y Amazonía. Y luego se vuelve cultura y es aterrizar ese pensamiento ya a la praxis real de la vida, a la vida misma. Entonces hablamos de cultura. Pero en estos pueblos originarios lo interesante es que el cordón umbilical entre cultura, pensamiento y cosmovisión nunca se rompió. Eso fue nuestro gran encuentro, nunca. Entonces uno puede ver la cultura, por la cultura llegar a la cosmovisión y por la cosmovisión a la cultura, que ha sido mi trabajo durante todo este tiempo hasta hoy, casi 50 años, entendiendo ese mundo. Pero tuve sabedores, profesores fundamentales, hombres y mujeres, sabedores indígenas, que me explicaron primero que mi clave era recuperar la memoria ancestral. Y me enseñaron a recuperar mi memoria, increíble. Entonces empecé a tener una visión diferente de toda esa cosmovisión, de todo ese pensamiento, esa cultura. Y a través de eso, luego fui el coordinador del programa de Agua y Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que tenía sede en Quito. Bueno, una labor muy interesante que me permitió durante casi 5 años, terminó en el 2016, explorar como esa visión del agua y la naturaleza y la visión en pueblos originarios. Entonces tuve un contacto mucho más profundo con Yucatán, con todos los mayas de Guatemala, que fue interesantísimo. Viví temporadas muy largas en Guatemala, y con otros pueblos quechuas y aymaras. Cuando eso estaba, me acuerdo, tuvimos eventos muy interesantes cuando estaba Evo Morales en la presidencia de Bolivia. De hecho que Huanca era el canciller, luego el vicepresidente. Tuve contacto con ellos, con todo ese grupo gubernamental a través del programa de acuicultura. Interesantísimo la visión cuando culminamos el año, esa temporada internacional del agua en México, que fue importantísimo, por ahí en el 2014 o 15 creo. Bueno, en todo caso, los Mazahua, las mujeres Mazahua, gente muy querida que conocí en México, a la cual tengo en el corazón, indígenas y no indígenas, y bueno, nuevas familias que hice. Bien, y hoy en día entendí, o en ese trabajo entendimos, que el conocimiento ancestral americano no era un conocimiento antropológico ni arqueológico. Que cuando uno va a Tikal, a Chichén Itzá, a Teotihuacán, ¿cierto?, a Monte Albán, a la ciudad perdida Teyuna en la Sierra Nevada, cuando uno va a Cusco, cuando uno va a Machu Picchu, cuando va a Tiwanaku en Bolivia, a Uyuni, no está viendo ni construcciones ni paisajes ancestrales perdidos, sino algo que se hizo, y me lo van a creer, algo que se hizo para el momento actual. Es increíble que toda esa cosmovisión, pensamiento y cultura tenga una enorme importancia para el momento actual, porque todos ellos fueran conscientes que estaban viviendo un quinto sol que iba a terminar en el 2012, y que ese quinto sol abría el camino a un nuevo sol importantísimo. Los mayas llamaban el sol pasado el Bolón Ticú y el Orlahu Ticú, de un sol en cierta manera de penumbra a un sol de brillo, de luz, que es el Orlahu Ticú, que comenzó el 21 de diciembre del 2012. Y se está entronizando, termina la entronización en el 2032. Lo sabemos por todos los documentos que están en las estelas mayas, están en Tortuguero, en Copán, en Tikal,
¿cierto? En Quiriguá, sobre todo, en la Estela C, en todo esto que hemos visitado, ¿cierto? En los vasos mayas, en la cosmovisión andina, en todos los Andes, entre los mapuche, entre los pueblos del suroeste norteamericano. No, extraordinario. De toda esa misma visión de que estamos empezando un nuevo sol, una nueva era. Y esta gente, hace más de 1000 años, 2000 años podríamos decir, empezó a prepararnos para ese momento. Increíble, porque si uno ve el Códice de Dresde, hay páginas del Códice de Dresde referidas al momento actual, en las estelas, en todo, y en los sabedores, ellos me explicaron eso. Entonces supimos que había que ese conocimiento complementarlo. Yo fui como, digamos, como un puente. Me llaman un chacarruna, un ser humano, un hombre puente, que lo que hago es limpiar mi mente. Me formaron para que no tergiversara el conocimiento, para recuperar mi memoria, para que asumiera el conocimiento como es. Pero yo no hablo ni de reinos, ni de reyes mayas, eso es absurdo totalmente, ni princesas mayas, ni imperio inca, ni imperio mexica, eso no tiene sentido, esas categorías no funcionan en América ancestral, ni en culturas que no tienen escritura. Tuvieron escritura, sus mismas ciudades eran escritura, eran códices, y entendí que ese gran mensaje, con una visión diferente que no hemos podido superar, o muchos investigadores no han podido superar, muchos ni siquiera epigrafistas. Entonces llegamos a una conclusión diferente, a tener otras categorías reales en que marcar ese mundo, cómo referirnos a él. Entonces, a través de esas categorías, mi misión era recuperar ese conocimiento, hacer esa unión, mostrar esa complejidad y ese contexto, ese tejido de la vida ancestral americana, que tiene una urdimbre, que es la que nos interesa, esa conmoción y pensamiento ancestral unido, que está hecho también para mirar el mundo de hoy, es atemporal. Entonces empecé a trabajar en eso. Y hoy en día mi labor ha sido esa. Estamos haciendo libros, videos, películas, conferencias. Yo hago muchas conferencias, hago muchos viajes guiados, formaciones, porque necesitamos que un cierto grupo de gente consciente asuma ese conocimiento, porque le va a servir muchísimo para vivir este cambio de era y tratar de expandir el conocimiento lo más que podamos para que eso se dé. Entonces es mi trabajo actual. Servir como puente para que ese conocimiento nos sirva para entender este nuevo sol, el Olajuptiku, que entró desde el 21 de diciembre, que cumple un calendario maya de 13 años, el número sagrado que fue hasta el 2025, en que estamos ahora, y termina en el 2032, donde se introduce el nuevo sol, y todo va a cambiar en el mundo, créanmelo. La energía del mundo va a cambiar enormemente en el 2032, a favor. Va a ser muy duro este año, 2025, durísima, y un poco a comienzos del año entrante. Pero todo empieza a cambiar en el 2026. Va a cambiar una nueva energía. ¿Y ahora qué pasó? Como dicen ellos, nos movieron la mugre del mundo. Todo lo que hicimos en este último sol, que no hicimos bien hecho, esos procesos de crianza mutua, eso es extraordinario, tenemos que hablar de eso. En la visión ancestral, esa es la gran ley de origen, la crianza mutua. ¿Cómo equivocamos esa crianza? Yo crío para ser criado, y como crío soy criado. Es extraordinario y profundísimo. ¿Cómo equivocamos esa crianza? Y entonces el mundo nos movió la mugre para que la miremos. Porque si esa mugre nos sale, las grandes contradicciones, no somos capaces de limpiarlas. Entonces viene Gaza, viene Ucrania, viene todo el problema de la Comunidad Europea, viene lo que pasa en toda América, lo que está pasando en Colombia. Nos están moviendo todo para que miremos lo mejor y lo peor de nosotros y tomemos un papel, porque algo nos dejaron claro. No es un problema de los dioses, de las deidades, no es un problema del cosmos mundo, es un problema de nosotros. La comunidad humana como personas, ya no individuos, como comunidades, ya no sociedades, no. Como seres humanos conscientes, familia consciente humana, con la naturaleza y lo sagrado, podemos hacer un nuevo mundo diferente, precioso, al que estamos destinados, como verdaderos seres humanos, que somos apenas semilla humana. Entonces, ¿cómo formarnos como verdaderos seres humanos para poder hacer un tejido de vida pleno y feliz para este Olajuptiku, este nuevo sol? Y a eso los invito. Ese es mi trabajo. Están invitados a que trabajemos juntos en esa visión. Gracias.